Hola, muy buenos días tengan ustedes. Aquí estamos nuevamente haciendo un video más, platicando con ustedes, compartiendo algunas cosas que podría ser de mucha importancia para la vida diaria. Durante este último fin de año y este principio de año que hemos grabado una serie de videos donde hablamos de leyes, las importancias de las leyes universales o las leyes eternas, más que nada, que nos va rigiendo en nuestra vida diaria y en nuestro caminar en este mundo que es la cual vivimos. En los dos últimos videos anteriores platicábamos que si nosotros aplicáramos las leyes, son las que realmente van a hablar de nosotros, porque al fin de las cosas, las leyes son las que realmente gobiernan nuestras vidas. No existe alguna manera que usted y yo podríamos decir, me quiero escapar de estas leyes eternas o leyes universales o leyes de la naturaleza donde yo pueda hacer mi propia voluntad. Entonces aplicaríamos el famoso dicho de Jim Rohn que dice, si tú quieres hacer tus leyes, si tú quieres que el mundo funcione como tú quieras, vas a tener que conseguir tu propio mundo donde tú vas a elegir qué es lo que vas a determinar. En este mundo somos un invitado. Usted y yo somos un invitado en este universo, en este mundo, y nuestra obligación, nuestro compromiso es adaptarnos a las leyes. En algunos de los videos venimos platicando que existe una ley de gravedad, donde platicábamos que la ley de la gravedad no distingue raza, sexo, religión, no distingue creencia, no distingue conocimiento, cultura, idiomas. Esa ley existe y funciona tal como debe de funcionar. Y no podemos decirle a la ley de la gravedad, no funciones de esa manera, funciona como yo quiera. Estaríamos muy equivocadamente. Repito, entonces tendríamos que conseguir nuestro propio mundo donde podemos aplicar nuestras leyes o nuestros pensamientos que funcionen a la manera que nosotros queremos. Y pues aquí en este mundo tan solamente somos simples invitados y tenemos que adaptarnos a las leyes que la cual nos puede permitir avanzar en la vida y disfrutar los momentos que nosotros necesitamos para que la vida realmente sepa vida. Bienvenido más a este video, pues te agradezco mucho y espero que nos acompañes durante este video que vamos a tratar de platicar la importancia realmente, por qué los preceptos y los mandamientos, los fundamentos de la vida que la cual nos permite desarrollarnos como persona. Y una de las cosas como introducción quiero compartirles a cada uno de ustedes. En la ciencia médica existe algo que se llama investigación. Y todo lo que realmente estas investigaciones, la ciencia ha comprobado una de las cosas importantes en el siglo XXI. Hemos comprobado por qué el origen de la enfermedad, y ese origen de la enfermedad muchas veces el ser humano no alcanzamos a entender por qué existe. O sea, por qué existe la diabetes, por qué existe el cáncer, por qué existe las enfermedades respiratorias, por qué existe todos esos problemas que seguramente en tu familia, en algún amigo, has visto el impacto de esa enfermedad, de ese deterioro del cuerpo humano, y nos hemos preguntado ¿por qué suceden esas cosas? Y la ciencia nos arroja simple y sencillamente en uno de los investigadores que inició en el Centro de Estudios de Bioscience en Estados Unidos, justamente en la Universidad de Denver, en Colorado, donde comenzó a estudiar esta molécula llamado radicales libres. Y resulta que es una molécula o es algo que realmente es súper dañina para el ser humano. Y esa molécula llamado radicales libres es prácticamente que es la madre de lo que es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es prácticamente como la raíz que se enraiza en el cuerpo humano, que comienza a deteriorar, y también se deriva otro
otro estudio que es sobre el envejecimiento prematuro o el envejecimiento de las células. Y ese radicales libres, que seguramente nosotros lo podemos encontrar en la alimentación, en el aire que respiramos, en todo lo que nosotros hacemos, consumimos realmente muchos antioxidantes, pero esos antioxidantes prácticamente a veces no logra combatir el estrés oxidativo, y es donde nacen todas las enfermedades. Una de las cosas muy importantes en este tiempo que vivimos, sobre todo ya el 2022 prácticamente, hay dos grupos de personas. Hay grupos de personas que están los pro vacunas y los que están en contra de las vacunas. Hay un grupo de personas que dice: si tú no te vacunas porque eres ignorante. Y hay otro grupo de personas que dice: si tú te vacunas porque eres ignorante, porque no has investigado. Y es un choque realmente que tenemos dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro mundo, por la simple y sencilla razón, y tanto como los pro vacunas y los que están en contra de las vacunas, a veces realmente ignoramos ciertas informaciones. Los dos grupos de personas tienen razón. Dentro de su razonamiento lógico, dentro de su conocimiento cercano, y tienen razón. Obviamente, si la gente se vacuna, pues pueda que sea ignorante porque sea conocedor, y tanto como los que no se vacunan también pues puede ser ignorante y puede ser un conocedor. Pero la raíz de todo este aspecto que hablamos de lo que es la degeneración de las células, hablamos de los radicales libres, tiene un porqué, tiene una raíz que muchas veces la ciencia médica o el conocimiento de la medicina no permite sacar a la luz, por la simple y sencilla razón de que siempre existen intereses políticos, intereses financieros, intereses en todo lo que se mueve en la industria farmacéutica. Pero para esto, este investigador decía hace un momento del Centro de Estudios de Bioscience en Estados Unidos, logra descubrir lo que es realmente el verdadero causante de todas las enfermedades. De ahí nace una tecnología que se llama NRF2. Esa tecnología no significa que es una tecnología que está fuera, sino que está dentro de las mismas acciones celulares, actividades celulares, pero esas enzimas, llamado NRF2, están dormidas. O sea, en un cierto tiempo funcionaron correctamente, a partir de los 20, 25, 30 años dejaron de trabajar, y por lo tanto, entonces las células comenzaron a ser atacadas por los radicales libres y quedaron sin defensa. Entonces lo único que hizo este científico, obviamente, lo único que hizo para mí es descubrir cómo volver a activar esa enzima que se llama NRF2. Al activar esta enzima, obviamente el cuerpo produce los antioxidantes endógenos. Bueno, significa que son antioxidantes que produce el propio cuerpo. Recuerda que los antioxidantes exógenos son las que nosotros encontramos en los suplementos, en la comida, en las verduras, en las frutas, todo eso son los antioxidantes exógenos, son los que le metemos al cuerpo. Pero hay otro antioxidante que se necesita activar a través de la activación del NRF2, son los antioxidantes endógenos. Significa que tú vas a fabricar tu propio antioxidante dentro de tu célula. Y esta es una investigación más grande que podríamos pasar 4 o 5 videos hablando, pero no es el caso, porque realmente estamos hablando de las leyes con esta conclusión de esta serie de video que hemos hecho, y vamos a analizar 2 puntos importantes. Hablábamos de la vida espiritual, hablamos de la vida material, hablamos de la vida personal de cada persona, y tenemos que recabar esa información, porque es momento de que nosotros frenemos un poco, hagamos un poco de stop y nos hacemos la pregunta: ¿por qué las consecuencias tanto de mi vida material, tanto en mi salud, pero tanto como en mi vida espiritual, no estoy logrando lo que yo quiero? Pero quiero terminar con esta investigación que se hizo en la Universidad de Denver, en Colorado. Cuando este científico logra descubrir
cómo activar el NRF2, entonces se sale a la luz a través, usted lo puede encontrar en la PubMed, usted puede encontrar en algunas publicaciones de Wall Street Journal, tú te puedes encontrar en la Farmacopea de Estados Unidos, y es una investigación científica que está respaldado con 10 patentes de uso, pero está respaldado con más de 200,000 referencias en la PubMed y otras publicaciones, donde esta enzima es importantísimo que nosotros, usted y yo, volvamos a activarla para que el propio cuerpo produzca sus propios antioxidantes y frenes lo que es el estrés oxidativo. Entonces significa que cuando tú produces tus propios antioxidantes endógenos, tu cuerpo se puede defender más de cualquier acciones de enfermedades, ya sea cáncer, ya sea diabetes, ya sea cualquier problema que tu cuerpo le puede suceder, le puede pasar. Entonces tiene más defensa, porque recuerda que toda enfermedad que cada persona nosotros padecemos, ya sea migraña, gastritis, problema de la próstata, etcétera, son simplemente porque las células se están deteriorando. ¿Cuál es la importancia o cuál es el objetivo de activar el NRF2? El objetivo es que usted comienza a vivir su vida como cuando usted tenía 20 años. Eso es lo que dice el estudio, y esto lo puedes encontrar en algunas publicaciones. Seguramente, si tú eres muy curioso, en mi perfil, en mi Facebook, hay una publicación de hace menos de un mes donde está ese estudio clínico, donde se hizo a través de estudios y donde se vio realmente, gráficamente, comprobablemente, donde se vio que los antioxidantes, al activar el NRF2, disminuye el estrés oxidativo y el cuerpo comienza a funcionar correctamente. Pero una cosa muy importante, cuando usted activa el NRF2, lo que sucede es que las mismas células, desde el código genético, comienza a funcionar correctamente. Recuerda que cada enfermedad, ya sea diabetes, ya sea cáncer, muchas de las veces son herencias genéticas. Y esas herencias genéticas prácticamente surgen cuando tu cuerpo no encuentra la alimentación correcta. Cuando usted y yo no le damos esa alimentación correcta, esa comida correcta a tu célula, ¿qué es lo que pasa? Entonces tu cuerpo comienza a alimentarse de carbohidratos, de harinas, de azúcares, y entonces comienza a pasar la siguiente fase, surgen los problemas. Y muchas veces tenemos un mito y una creencia que decimos: me dio la diabetes porque me mordió un perro y me asusté, o me dio la diabetes porque casi me atropelló un carro, desde ese momento fui diabético. No, le quiero corregir esa plana, como dicen por ahí. En ese momento tu sistema se colapsó y obviamente fuiste declarado diabético por ese susto, pero no porque el susto te dio la diabetes, simplemente porque tus informaciones genéticas dice que tú vienes de una familia con cáncer, con diabetes, con Alzheimer, mal de Parkinson, y etcétera, etcétera, de enfermedades. Entonces lo que hace ese activador del NRF2 es activar el NRF2, punto número 1, y punto número 2, para que comience a trabajar tus genes de supervivencia. Tus genes de supervivencia son las que producen los antioxidantes endógenos, conocido como glutatión, catalasa, superóxido y mutasa, y un cuarto antioxidante que casi no muy sabía, que es la hemoxogenasa. Y esos 4 antioxidantes prácticamente son las que equilibran tu cuerpo y produces un sistema inmunológico correcto y adecuado, te enfermas menos y no eres propenso a que te dé cualquier tipo de contagio. Si nosotros tuviéramos la información correcta, entonces nos diéramos cuenta cómo nosotros evitaríamos muchos problemas, no solo del gripe del SARS-CoV como el que anda circulando en el mundo, sino que podemos evitar muchas enfermedades, viviéramos más longevo, pero sobre todo al llegar a tus 40, 50 años, siempre te vas a ver más lúcido, más joven, más presentable, sobre todo en tu estado físico, y eso es prácticamente, pero esto
es el producto del conocimiento en el área de nuestra salud. Ahora, brincando el segundo paso. El segundo paso viene lo siguiente. Lo siguiente es, cuando nosotros hablamos de leyes, existen los principios éticos morales. ¿Qué son esos principios éticos morales? Si nosotros podemos entender el concepto de cómo funciona el organismo del ser humano, de cómo nosotros podemos evitar todos esos problemas para no vivir achacoso, para no vivir constantemente enfermo, para no pasar nuestros días lamentando, entonces nosotros vamos a comenzar a solucionar el problema. Y también en la vida de principios éticos morales, según esto, en los estudios que se ha hecho, existen más de 613 leyes para la vida espiritual. Pero realmente conocemos también que existen 7 leyes, 7 mandamientos universales, que la cual nosotros debería de regir nuestras vidas. Pero déjame decirte, de todas esas 613 leyes, aquí lo que nosotros vamos a ver algunas cosas que lo que está en función en nuestra vida actual, lo que el Eterno ha establecido, son 77 mandamientos que están activas en este momento. Un ejemplo de ellos, muchos de nosotros hemos escuchado hablar: está prohibido asesinar. Si nosotros entendemos por lógica, hay mandamientos, hay leyes que nosotros, por lógica, por la naturaleza humana, nosotros sabemos distinguir, como el no robar, el no matar, el no andar de chismoso, el no intrometerse en problemas ajenas y el no prácticamente hacer acciones ilícitas, que eso nos trae consecuencia. Pero aquí lo más importante, cuando nosotros entendemos uno de los mandamientos también, que es no golpear a los padres, que hoy por hoy en nuestro mundo estamos realmente sumergidos, vemos cada situación en nuestro mundo, vemos cada suceso en nuestro mundo que está pasando y nos quedamos atónitos sin encontrar la respuesta, sin encontrar la salida, y buscamos a quién culpar por lo que está pasando en nuestra sociedad. Pero lo que nosotros realmente no alcanzamos a entender es que nosotros estamos violando estos principios éticos morales. Recuerden, ¿qué diferencia tiene una ética y una moralidad? Te voy a hacer un ejemplo. Si tú llevas un caso o eres en otras palabras, eres víctima de alguna circunstancia, como muchas veces vemos gente alrededor del mundo, no solamente en nuestro México, donde hay personas inocentes en la cárcel que están pagando una culpa que no cometieron. Y la pregunta es, ¿el juez actuó éticamente? Sí, seguramente actuó éticamente. ¿Hizo conforme la ejecución judicial o la sentencia que tenía que dictar, porque no encontró elemento para favor de esa persona, pero esa persona realmente es inocente? Entonces, éticamente, el juez dicta su sentencia, pero moralmente está equivocado. Moralmente está equivocado. Entonces, la ética y la moralidad no son las dos cosas al mismo tiempo. Un ejemplo, en el caso de los asuntos judiciales, cuando una persona compra las leyes, nosotros en México hemos visto muchas personas, políticos, jueces, ministerios, etcétera, etcétera, de que seguramente son los encargados de impartir justicia. Nuestros legisladores se supone que son los que hacen leyes, pero resulta que cuando escarbamos a fondo, hacen leyes éticos, pero no son leyes morales. No está dirigido bajo la moralidad, porque aceptan sobornos, aceptan fraudes, como en el caso de nuestro México, que ha surgido, donde hemos visto políticos que nos han gobernado y los que nos están gobernando a veces están involucrados con todo tipo
con todo tipo de suciedad, para no ponerle adjetivo calificativo más feo, con todo tipo de suciedad. ¿Son éticos? Sí, son éticos en su momento al hacer la ley, porque ellos hicieron leyes a favor de ellos, donde el humilde, donde la persona simple, donde la persona pobre es despojado de su derecho y donde ellos no encuentran justicia. Muchas veces en nuestro México vemos noticiarios donde hablan pidiendo justicia, pero no los hay. ¿Por qué? Porque la ética de la política está diseñado a la manera, pero no son morales a la vez. La moralidad. Acá hay dos cosas importantes lo que vamos a ver. Si nosotros analizamos en el idioma griego, la palabra ética significa modo y manera. A mi modo, a mi manera. Si nosotros vemos en latín, aplica lo mismo, modo y manera. Pero si nosotros, escuchen muy bien esta parte, si nosotros aplicamos, si nosotros analizamos desde el punto de vista, bajo esas leyes que acabamos de mencionar, bajo esas 77 mandamientos y leyes o estatutos dictados por el Eterno, nos dice, la moralidad es la aplicación de los valores éticos. No sé si usted recuerda aquella historia cuando un juez cometió un crimen en su hijo y el hijo imploró al padre, ¿sabes qué? Yo lo hice, pero quiero que me perdones, no quiero que me des la sentencia, por favor, porque voy a pasar tantos años en la cárcel y no quiero sufrir, tú eres mi padre, tú como padre actúa correctamente. Y entonces el juez, cuando llega en el estrado, él actúa como padre y como juez a la vez. El juez entendió la súplica de su hijo, pero tenía que tomar una decisión y tuvo que ejecutar la sentencia en contra de su hijo, porque su hijo había sido culpable de ese crimen que había cometido. Y ese juez actuó de una manera ética con sus leyes, pero de una manera moral en aplicar las leyes. Y nosotros nos damos cuenta que puede ser realmente lo que nosotros debemos de entender es cuándo y dónde la ética termina y dónde inicia la moralidad. Y muchos ejemplos hemos acabado de mencionar, como el no robar, el no matar, el no levar falsos testimonios, el no involucrarnos en lo que no nos importa, el ser honesto con nosotros mismos, el respetar nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos, respetarlas en sus decisiones, pero también decirle lo que tienen que hacer. Eso es ser ético, eso es ser moral. Y entonces cuando nosotros, lo ético no siempre es moral y lo legal no siempre son éticos. Escucha bien esta parte, amigos. Lo ético no siempre es moral, lo legal no siempre es ético. Muchas veces nosotros cuando vemos, decíamos hace un momento, que muchas veces la gente hace sus leyes a favor de ellos, pero no es realmente lo moral, porque muchas veces los mismos jueces, las mismas autoridades dictan sentencia a favor de la gente que ha cometido algún tipo de delincuencia, y a veces condenan a la gente que realmente no es culpable de las acciones. Eso es la gran diferencia. La moralidad tiene que ver con la aplicación práctica de los principios y valores. Tiene que ver mucho con la practicidad de esa ética y de esa moralidad. En otras palabras, como en muchos videos hemos escuchado y con muchos autores hemos oído decir que muchas veces la gente es incongruente con lo que dice, con lo que hace. Y en este mundo que vivimos, ¿para qué sirven las leyes? Y con esto quiero terminar. La manera como vamos ajustando nuestro pensamiento y acciones a los pensamientos y voluntad suprema de nuestro Padre, o sea, de nuestro Dios,
es la manera que nosotros vamos a corregir nuestra vida. Muchas veces cuando nosotros hablamos en la conclusión de este video, lo que quiero decir es que existen esas leyes para que nosotros nos vaya bien en esta vida, para que nosotros nos marchemos realmente conforme bajo estos principios. Por eso es que si usted, que por error, por alguna equivocación, usted agarra la escritura, si usted lee en el capítulo 28 del libro de Deuteronomios, usted va a encontrar, en del 1 hasta el último capítulo, usted va a encontrar las indicaciones y las sentencias de estas leyes. Muchas veces la gente dice que esas leyes ya no funcionan porque son personas que quieren vivir bajo sus propias condiciones. Y nosotros aquí, como conclusión, vemos en el liderazgo, cuando no aplicamos estos principios, cuando no ajustamos con las leyes eternas, entonces comenzamos a fallarle a nuestra organización. Me apena decir, pero lo que es la realidad es que muchas veces nosotros le fallamos a nuestra organización, a nuestra familia, a nuestra sociedad, porque nosotros queremos ser muy éticos, pero estamos lejos de una vida moral. Y es cuando lo que nosotros debemos de entender, si nosotros queremos realmente ver días buenos, dije en un video anterior, si queremos ver días buenos, debemos de frenar nuestra lengua. En este caso yo diría, debemos de frenar nuestra vida, nuestra manera de vivir, cambiar. Por eso es que cuando nosotros hablamos de estos valores, de esta moralidad, es aplicar esos valores en nuestras vidas. Y si aplicamos estos valores, entonces debemos de andar con sabiduría y nos evitamos muchos dolores. O sea, que todo lo que nosotros nos pasa en la vida es simplemente que es el fruto del temperamento, es el fruto de lo que nosotros vivimos. Si yo ando mal, si yo estoy obeso, si yo tengo colesterol, si yo tengo triglicéridos, si yo tengo diabetes, si yo tengo un problema renal, si yo tengo un problema de gastritis, úlcera gástrica, tengo alta, baja presión, es porque yo he sido culpable de destruir mi cuerpo. Tú podrás pasar 24 horas orando, tú podrás pasar no sé cuántos días matándote en el ayuno, pero si tú no eres consciente de lo que tú le metes a tu cuerpo, si tú no eres consciente de lo que tú estás haciendo, tus acciones correctas para que tú tengas esa vida que tú quieres, déjame decirte que no hay ningún medicamento, no hay ninguna respuesta en este universo que te va a librar, al menos de que comiences a aplicar los principios de que tú comienzas a cuidar tu alimentación. Ahora, en el plano espiritual, si me pasa todas las cosas en mi vida, entonces yo tengo que pensar, yo tengo que regresar, analizar qué estoy haciendo, cuáles son esas leyes que estoy quebrantando, cuáles son esos principios y estatutos que el Eterno, que Dios nos ha dado para que nos vaya bien, para que en este mundo vivamos y disfrutamos y el día que nos morimos, porque todos nos vamos a morir, pero nos vamos con esa satisfacción y de dejar un legado para nuestra generación donde podemos encontrar realmente esa confianza, esa seguridad. Pero muchas veces dentro de la vida, dentro del liderazgo, dentro de la vida espiritual mismo, llamándose cristianismo, a veces somos éticos en nuestra vida espiritual, pero moralmente somos un alacrán. Digo por mí, no lo digo por la gente que oye este video. Entonces, si somos realmente éticos, pero nos falta moralidad, somos como el alacrán. Que recuerden la historia del alacrán que pidió un ray con el sapo, cruzando el río le picó, porque era su instinto. Nosotros traemos un instinto de ser humano, de mentir, de robar, de faltarle el respeto a las mujeres, de faltarle el respeto a los niños, a los ancianos, de romper las reglas, que si el semáforo está en rojo, como no hay carro yo paso, si le faltó, no sé, 50 pesos, ni modos, este dinero me lo gané y era mío, y todas esas cosas, y somos trácala en otras palabras, y todavía nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que me va mal en la vida? ¿Por qué me va mal en la vida? Entonces, amigos, yo creo que estos principios que posteriormente, si iniciamos otra serie, vamos a analizar a fondo cuáles son esas 77 leyes
que realmente nos rige para tener una vida realmente exitosa en nuestra vida profesional, en nuestra vida empresarial, pero sobre todo en nuestra vida espiritual, que creo que es el tesoro más importante que nosotros debemos de tener para encontrar realmente la paz que se nos ha prometido. Recuerden esa frase: mi paz os dejo, mi paz os la doy, no como el mundo la da, sino que yo os la doy y no se acobarden. Así que, amigos, debemos de entender cuál es el concepto de la vida en la cual vivimos. De mi parte te agradezco mucho y no olvides compartir este video, regálanos tu like y nos vemos en el siguiente video. Gracias por haber terminado con esta serie y que Dios me los bendiga. Hasta pronto.